¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa Criterios, en el cual estaremos dialogando sobre esos temas de coyuntura tan importantes. Cada día nosotros seguimos escuchando que a la ciudadanía le preocupa como tal cómo están las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador. Le está preocupando la transparencia. ¿Será que nosotros estamos en niveles óptimos de transparencia desde el Estado a la ciudadanía? ¿Se le está exigiendo la debida transparencia a las ONG? ¿Qué está pasando con esto? Para ello, nosotros dialogaremos con Diego Jacobo, quien es el vicepresidente de la organización Transparencia, Contraloría y Datos Abiertos, Tracoda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, Fer, es un gusto, gracias por estar acá. Buenas noches a ti, buenas noches a todos nuestros televidentes y pues es un placer estar acá y espero que podamos tener una plática muy constructiva. Encantado, y quiero empezar con eso. Desde tu perspectiva como internacionalista, ¿cómo ves esto que está sucediendo entre Estados Unidos y El Salvador? ¿Estamos encarrilados a ver que en efecto las relaciones siguen en picada? ¿No hay un punto donde esto se vaya a detener y vayan a comenzar a subir nuevamente? ¿Cómo lo ves tú? Sí, gracias. La verdad es que estamos en un punto muy complicado de las relaciones bilaterales. Es algo que yo puedo ver, por un lado, como decís, por mi formación académica como internacionalista, pero más en el desempeño que tengo como miembro de una organización de transparencia. Y la verdad es que sí hemos llegado a un punto de deterioro masivo, diría yo. O sea, y creo que cabe bastante mencionar que desde el cambio de gobierno en Estados Unidos, el cambio de prioridades desde la administración de Trump con la administración de Biden y cómo llevaban las relaciones bilaterales con los países de Centroamérica, ha sido cambio de 180 grados. Entonces, por ejemplo, cuando estaba la administración Trump y estaba el embajador Ron Johnson, no había mayores digamos, exigencias en cuanto a transparencia, combate contra la corrupción. Eran más otros temas de seguridad a los que se enfocaba Estados Unidos con El Salvador, con los que no había problemas. Con el cambio de gobierno hemos visto como te digo, un giro de timón bastante marcado, y hoy estamos en un punto donde, por ejemplo, hace unos días la encargada de negocios interina pues renunció y se va del país. Eso es algo que, salvo cuando hay un cambio de gobierno y cambian al embajador o al encargado de negocios, no vemos cambios así de bruscos. Y se fue con un lenguaje bastante fuerte, y hay que decirlo, diciendo que se ha tendido una mano al gobierno y no la han querido aceptar. Es decir, en estos momentos lo que escuchamos de parte de la representación diplomática de Estados Unidos es que no hay interés en el gobierno de El Salvador en encontrar un punto de diálogo para encontrar puntos de común interés, de mutuo acuerdo para trabajar sobre eso, lo cual es muy peligroso para los salvadoreños en el exterior, pero también acá. O sea, Estados Unidos es nuestro principal socio económico. Muchísimas familias dependen de las remesas de los 3 millones de salvadoreños que viven allá, y es una situación bastante preocupante la que estamos viendo. Mencionan algunos diputados de la Asamblea Legislativa que Jim Mace sale del país simplemente porque no pudo cumplir sus objetivos, como lo era el hecho de restablecer a los ex magistrados de la Sala de lo Constitucional. Sí, yo creo que hay que tener bastante énfasis en qué era lo que se buscaba, ¿no? Hemos visto, y nosotros lo comentamos así también desde las organizaciones, desde las personas que velamos por la transparencia, hay un deterioro bastante fuerte en la institucionalidad democrática en El Salvador. ¿Y qué es lo que quiere decir eso de la institucionalidad democrática? Significa que existan instituciones y funcionarios dentro del aparato de gobierno que puedan ser un contrapeso al poder del gobierno en sí mismo. Por ejemplo, la Asamblea tiene un rol, la de crear leyes. El Ejecutivo tiene un rol, que es de llevar las políticas, ¿no?, las políticas públicas en un país. Corte Suprema de Justicia tiene otro, Fiscal General tiene otro. A partir de mayo, cuando entra la nueva Asamblea, y entra a través de una elección democrática, y eso hay que decirlo, ¿no? O sea, entra con todo el respaldo de la población, pero con las destituciones de los magistrados y con la destitución del Fiscal General, y poniendo a personas que responden a los intereses del gobierno, porque lo hemos visto en el ejercicio de su poder, tenemos ahora a todo un gobierno que está alineado en función de los intereses del presidente, ¿no? Y eso incluye Fiscal General, eso incluye Corte Suprema, etc. Entonces es un deterioro lo que hemos visto, y es algo que ha sido marcado a través de
del tiempo, quizás todavía no vemos las completas repercusiones al respecto, pero sí hay una concentración fuerte de poder. Entonces, esas eran parte de las cosas que los Estados Unidos, entiendo, no porque no, que era uno de los objetivos que tenía en mente, ¿no? Ver cómo podíamos regresar hacia algo, un sistema mucho más democrático, no tan autoritario en la concentración del poder. No sé hasta qué punto volver a los antiguos magistrados. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una opción, si me preguntas a mí? Hacer una nueva elección. Porque si, digamos, parte de lo que se decía con los antiguos magistrados era que respondían a unos intereses, pero los nuevos magistrados responden a los intereses del gobierno. Es decir, no salimos de nada de tener a un funcionario que le responde una camisa con otro que le responde a otra camisa, ¿no? Entonces deberíamos de tener procesos con funcionarios idóneos que responden a la población. Entonces eso podría haber sido una solución. No sé hasta qué punto regresar a los antiguos magistrados, pero en fin, todo eso que podría tener, todos esos objetivos que podría tener la ex encargada de negocios Jeanne Mains, pues obviamente no se consiguieron. Al parecer incluso el periodo de tiempo en el que ella iba a estar fue alargado, o sea, de 3 a 6 meses. Y pues en ese tiempo no se logró, como ella misma lo menciona, no se logró tener ese punto de conexión con el gobierno actual y pues bueno, en este momento las relaciones entre los dos países habrá que ver cómo se pueden seguir avanzando, ¿no? En qué punto están, es un punto bien delicado y a dónde se va a partir de eso, ¿no? Y desde tu visión, ¿tú crees que la restitución de los antiguos magistrados, crees que pueda ser posible? Claro, la comunidad internacional en los meses atrás al menos estaba presionando constantemente, pero ¿tú crees que eso a futuro pueda ser posible? ¿O ya con la concentración de poder ya mejor ni hablamos? Yo creo que es bien complicado y a ver, la cuestión acá es que hay que saberle trasladar a la población porque es importante tener funcionarios que respondan a intereses de la población y no a intereses de un partido o intereses del poder en turno. Al final lo que se busca con este tipo de sistema es evitar toda la clase de abusos que venían ocurriendo en el país desde antes, por ejemplo, de la guerra civil. Es un proceso que ninguno de nosotros lo vivió, ¿no? Pero que aún hace unos escasos 30 años. Antes, en El Salvador, con los gobiernos militares, etcétera, si tú estabas en contra del gobierno, o sea, tener una constitución en tu mochila, etcétera, ir a una manifestación, creer en la voz que tienes como ciudadano para poder incidir en la política significaba que te pudieran desaparecer, significaba que te pudieran censurar, que te pudieran despedir, que te pudieran destruir la vida profesionalmente hablando. Y son esa clase de abusos los que se tratan de evitar teniendo un sistema democrático donde hay garantías para que nosotros como ciudadanos podamos participar, podamos criticar lo que queremos criticar, podamos participar constructivamente en las políticas públicas, pero eso deja de funcionar de la forma en la que debería funcionar cuando todo responde a un mismo interés, ¿verdad? Entonces, si los jueces, que se supone que tienen que impartir justicia, si ellos mismos, imaginémonos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el poder que tiene ser un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no es ser un activista, no es ser un estudiante, no es ser, o sea, es una persona que reviste poder, pero si aún ellos no se les respetó el debido proceso y la garantía de la destitución, que si los tenían que haber destituido, ahí hay opiniones, ¿no? Ahí es un debate jurídico, pero tenía que haber sido un proceso, no tendría que haber sido algo de 2 horas, la votación que hicieron, lo mismo con el fiscal general, a todas luces procesos ilegales y nombramientos ilegales también con los actuales magistrados, con el actual fiscal general. Entonces, si digamos el objetivo o el argumento para sacar a los antiguos funcionarios era su nombramiento había sido ilegal, igual o más ilegal ha sido el nombramiento de los actuales. Esto no se podría repetir en el futuro. Exactamente. Y otra vez, si no tenemos reglas claras, si tenemos funcionarios que incumplen esas reglas, fácilmente se puede estar diciendo que se actúan en función de los intereses del pueblo. Pero en la práctica ya vamos a ver. Entonces en la práctica vemos cosas como, por ejemplo, se han detenido procesos de extradición de líderes pandilleros. Ha habido, por ejemplo, se ha permitido o se ha abierto la ventana a la reelección presidencial cuando nuestra Constitución lo prohíbe. Es decir, en la práctica hay cosas que pareciera ver que estos magistrados pues, no son independientes,
ni nada de eso, ¿no? O sea, que responden a los intereses. Entonces, que si pueden volver las anteriores, yo lo veo bien complicado. De hecho, para mí, yo lo mencionaba y lo he mencionado anteriormente, lo que debería de haber es un proceso de elección nuevo donde existan reglas claras con reformas incluso a la forma en la que se eligen a los magistrados. Y eso es algo que desde sociedad civil, en las organizaciones venimos años proponiendo, por ejemplo, mecanismos de evaluación para ver de que un candidato es mejor que otro, para verificar que son competentes para el cargo, para verificar que tienen la experiencia necesaria, que no tienen vinculaciones con partidos o con cualquier otro actor que pueda ser, digamos, que va a responder a otros intereses que no sean los de la población. Entonces, procesos que garanticen eso son los que deberíamos de tener y son los que deberían de tener de producir nuevos funcionarios. Eso es lo que deberíamos de hacer. Yo no veo tanto lo de traer a los anteriores, sino que incluso ya renunciaron, ellos pusieron su renuncia, ¿no? Pero sí tener un nuevo proceso de elección, pues que sea apegado a las reglas. Como tal, ¿quién es el que exige estos nuevos procesos? Porque si hablamos también de la concentración del poder, por un lado se ve imposible de parte de las instituciones estatales, pero por otro lado es la misma población la que sigue presionando. Entonces, ¿las instituciones son capaces de escuchar a la ciudadanía respecto al mejoramiento de procesos? Eso es precisamente lo que nosotros buscamos trasladar hacia la población y hacia el gobierno. Yo creo, por ejemplo, te lo hablo desde el punto de vista de una persona que es un activista en temas de transparencia, que pertenece a una organización que vela por la transparencia. Nosotros tenemos un rol bastante delimitado, bastante marcado, en particular nosotros, de exigir transparencia y de hacer ver, por un lado, con la información que nosotros obtenemos, cómo están respondiendo las instituciones de gobierno a las necesidades de la población, pero por otro lado, cuál es la información que no se nos da. El no tener una respuesta de una institución es una respuesta, o sea, te dice que no ven necesario responderle a la población con la información que ellos manejan, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer ver, o sea, cómo funciona la institucionalidad, de verdad le está respondiendo a los intereses de la población. Hay algo que pasa más allá del discurso, y que por ejemplo, el discurso lo vemos muchísimo con la nueva bancada, o sea, con este gobierno. Hay mucho una retórica de hoy hacemos cosas que antes no se hacían. Pero ¿cómo eso se traduce en la práctica, no? Entonces, nosotros lo que quisiéramos hacer ver es cuando el discurso no casa, y eso siempre va a ser así con cualquier funcionario, o sea, los funcionarios, los candidatos te prometen el mundo, ya cuando son funcionarios, pues no tanto, ¿verdad? Y eso siempre va a ser así. Lo que pasa es que nosotros como ciudadanía tenemos que estar pendientes de ver cómo me está cumpliendo con lo que se dijo que se iba a hacer y tomar acciones a partir de eso. Entonces ahí es donde creo que le corresponde a la ciudadanía, pero para que haya acciones la ciudadanía debe tener información. Y ahí es donde nosotros también entran los medios de comunicación en informar a la ciudadanía, decir, ver ya con datos, con hechos, esto no está pasando, ¿verdad? Y eso es lo que deberíamos de trasladar a la ciudadanía. Digo, la siguiente pregunta que quiero hacerte va relacionada a si en efecto la democracia en El Salvador se ha debilitado. Pero todavía no me lo respondas, sino después de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Continuamos aquí en su programa Criterio, donde estamos dialogando precisamente sobre la importancia de la transparencia. Y en el hemisferio occidental dialogamos sobre esa importancia respecto a la democracia, porque si hay transparencia, entonces los niveles de democracia son óptimos para la buena vida de la población y la correcta administración del Estado. Ahora nosotros queremos saber cómo están esos niveles en El Salvador. Por un lado se menciona que no hay democracia o que simplemente se ha debilitado, y por el otro, de parte del Ejecutivo, se menciona que son los niveles más altos de democracia en mucho tiempo, debido a que hoy sí se está escuchando a la población. ¿Cuál es tu criterio, Diego Jacobo? Gracias. Es una muy buena pregunta para hacerse. De hecho, ¿dónde estamos en términos de cómo podemos describir a la democracia en El Salvador? Yo creo que hay que comenzar teniendo en cuenta que nosotros somos una democracia bastante joven, o sea, apenas 30 años desde la firma de los acuerdos de paz, y nunca hemos sido una democracia perfecta. O sea, de eso hay que comenzar, y yo creo que todos estamos muy claros en eso. Lo que hemos tenido hasta ahora ha sido un sistema con mínimos detalles de lo que puede ser democracia, y eso entendiéndolo como un sistema de gobierno donde existe, otra vez, reglas claras que deben de aplicar absolutamente a todos, tanto a la persona, o sea, a las personas con menores ingresos como a las de mayores ingresos, con un sistema judicial, con un sistema de persecución de justicia, de investigación de delitos, etcétera, que responde para todos, ¿no? Y con un aparato de gobierno que en teoría debe responder a las necesidades de la población. Todo eso es parte de un sistema democrático, esto de los pesos y contrapesos, es decir, que no se concentra el poder en una sola persona, en una sola cabeza, porque eso deriva o puede derivar en abusos que son los que hemos visto toda la vida en la historia de El Salvador. Yo ya lo mencionaba antes, o sea, estos regímenes abusivos que atentan contra los derechos humanos, contra la libertad de expresión, etc. Eso es la antítesis a un sistema democrático. Entonces, teniendo eso en mente, podemos decir que El Salvador nunca ha sido una democracia perfecta, lejos de serlo, pero teníamos algunos elementos sobre los cuales seguir trabajando. Entonces, por ejemplo, teníamos instituciones como la Corte Suprema, que por varias décadas había sido simplemente receptiva a todo lo que venía del gobierno. Últimamente, o sea, de acá a unos 10 años quizás, teníamos una configuración de magistrados que a veces detenían las cosas, o sea, le detenían el carro al poder político. Entonces, por ejemplo, un tema era lo del CITRANS, elecciones de varios magistrados, de varios funcionarios de segundo grado, que se declararon inconstitucionales porque no se habían respetado procesos. Es decir, son cosas que así debería de funcionar una democracia. Actualmente nosotros, yo diría que tenemos un serio retroceso, un serio debilitamiento, porque vemos cómo todo responde a una visión, que es el interés del gobierno, y no se siguen las reglas. Y para mí ese es el principal problema. Cuando no se siguen las leyes, tanto para la creación de leyes, por ejemplo, esto que se hace en la Asamblea todo el tiempo de hacer las cosas sin discusión, hacer estos madrugones, son prácticas que hemos visto por muchos años y se han denunciado por muchos años, y muchos de los actuales gobernantes las denuncian ellos mismos como las cosas que hacían los mismos de siempre, pero las siguen haciendo ellos. Entonces, ¿en qué medida responde el gobierno a la población? Lo vamos a ver en la medida en la que su discurso sea igual a las acciones que ellos toman, y ahí es donde la verdad es que no casa. O sea, por ejemplo, hay mucho discurso de que hacemos las cosas distintas, etcétera, pero por ejemplo, ¿cuántos salvadoreños pidieron el Bitcoin? ¿Cuántos de nosotros queríamos de verdad tener criptomonedas como moneda de curso legal? ¿A quién se le consultó? Eso fue cuestión de un día, ¿no? Por ejemplo, se habla de que hay más transparencia, etcétera, que se combate contra la corrupción, pero nosotros vemos que hay un serio retroceso en temas de transparencia. Por ejemplo, el Instituto de Acceso a la Información Pública, que es la institución que debe de velar porque las instituciones le den la información a la población de lo que quiera, porque tenemos el derecho de pedir lo que sea. O sea, las personas, los funcionarios son nuestros empleados y no viceversa. Ya no está respondiendo tanto a todos los procesos que hay por falta de respuesta, porque no te dan la información, etcétera.
Entonces, ha habido una seria disminución, por ejemplo, en la cantidad de resoluciones a favor de un ciudadano. Para los que no conocen cómo es este proceso, nosotros tenemos una ley muy buena que se llama, o en el papel es muy buena, que se llama la Ley de Acceso a la Información Pública, que a los ciudadanos nos da la capacidad de pedir básicamente cualquier información que querramos que produzca o esté en poder de las instituciones públicas. Hay algunos límites a los que no se puede pedir, por ejemplo, información, datos confidenciales de personas, no se pueden pedir, obviamente, porque eso es respetar el derecho a la privacidad, aquella información que es sensible, digamos, planes de seguridad nacional, cosas así, pero son límites que la misma ley pone. Fuera de esos límites, cualquier cosa debería pedirse. Todo lo que sea uso de recursos públicos, todo lo que sea toma de decisiones, proyectos de ley, etcétera, contrataciones, etcétera, todo eso debería de ser público. Pero vemos que actualmente hay un serio retroceso y hay mucha información que no se da. Toda la información sobre los gastos de la pandemia, la gran mayoría es información reservada que no se da a la población, cómo se utiliza el dinero. Por ejemplo, nosotros hicimos un ejercicio hace poco con algo tan básico como gastos en publicidad. Que bueno, yo creo que a nadie se le escapa que este gobierno invierte muchísimo en publicidad. Y nosotros hicimos el ejercicio con más o menos unas 20 instituciones públicas para solicitar cuánto gastaban en publicidad. Y varias instituciones incluso hasta nos mintieron, diciendo que era información inexistente cuando uno podía entrar a los portales de información y ahí hay información de gastos en publicidad, o sea, abiertamente mintiéndole a un ciudadano, ¿no? Entonces, yo tengo la capacidad como de ver, bueno, a mí me están mintiendo, pero para otras personas pueden decir, ah, bueno, entonces no hay gastos. ¿Y los gastos en publicidad son elevados? Con la información que nosotros nos pasaron, sí, hay algunas instituciones que, bueno, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, recuerdo que gastó en un periodo de unos 2 meses, si no mal recuerdo, entre septiembre y octubre del año pasado, alrededor de $250,000 en publicidad. Y hay otras instituciones. Pero hay otras instituciones, como por ejemplo, Ministerio de Hacienda, si no mal recuerdo, la Presidencia de la República, que esos son datos reservados, que no lo van a hacer no se lo van a pasar a la población. Y recuerdo que lo que a nosotros nos decían por lo que es reservado es porque puede generar competencia desleal si alguien conoce el precio con el que se paga un servicio de publicidad, pero eso lo pueden conocer cualquiera. O sea, cualquier contratación pública debería ser algo público, ¿no? Si es dinero público. Por ejemplo, también tenemos este tema del acuerdo del asocio público-privado para la ampliación del aeropuerto, de CEPA. Ese contrato, o sea, el contrato debería ser público porque es un contrato entre una institución de gobierno y un proveedor, es reservado, o sea, ni siquiera se va a publicar. Y así hay una cantidad tremenda de información que se ha hecho. Bueno, los mismos gastos, sin irnos muy lejos, de quiénes han sido los financistas de las campañas de los diputados de Nuevas Ideas, de GAN, etcétera. Hicimos también el ejercicio para ver si nos daban esa información. Yo creo que la población debería de saber quiénes son los que financian las campañas de sus diputados y no nos han dado esa información, solo 2 partidos la dieron, Vamos y Nuestro Tiempo. De ahí ninguno de los otros partidos nos dio la información. Entonces, a lo que voy es que... Pero no era este partido actualmente los que decían que, digamos, los partidos de gobiernos anteriores eran los que nunca mencionaban de dónde venía ese dinero. Exactamente, entonces vemos que el discurso no casa. El discurso no casa con la realidad. Vemos mucha, y otra vez es mucha retórica en redes sociales, bueno, incluso, y hay que decirlo, se han creado medios de comunicación estatales que lo que hacen es reproducir la visión del gobierno. Que si eso es un crimen, no, pero lo que pasa es que, o sea, y está muy bien tener distintas visiones. Lo que el ciudadano debe de tener es la capacidad de sacar sus propias conclusiones. Y eso se hace a partir de analizar la información que te viene de distintos lados, o sea, no solo quedarnos con una información. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se le reserva información a la ciudadanía, cuando hay retrocesos en transparencia, a nosotros se nos quitan herramientas, se nos quita, lo voy a decir así, casi que las armas para poder participar e incidir en la toma de decisiones en el Estado. Porque si no tenemos información, ¿cómo voy a tomar yo una decisión? ¿O cómo puedo participar yo activamente si ni siquiera sé? Bueno, digamos, si a mí me interesara el tema de los desaparecidos, o soy una persona que soy un activista, pero ni siquiera hay datos fidedignos de cuántos desaparecidos hay, ¿no? O si yo quisiera saber cuál
cuántas multas se le han puesto a empresas por contaminar, digamos, ríos, etcétera. Y si esa información no está disponible. Aquí, no, esa no lo sé, eso te estoy dando un ejemplo. Pero en la medida en la que nosotros podamos acceder a información, es como ya con datos en mano ya podemos tener una participación mucho más activa. Sin tener eso, entonces no se le está respondiendo a la población como debería respondérsele. A nivel internacional, ¿qué tenemos que perder por esta baja en cuanto a democracia y transparencia, como tú mencionas? Para empezar, la gran amenaza es el no poder acceder a los mercados financieros de préstamos. Yo creo que, bueno, en El Salvador estamos en un punto muy, muy crítico de que no tenemos ingresos, no tenemos dinero, el Estado no tiene dinero. Hemos llegado y la pandemia lo ha exacerbado, o sea, lo ha llevado hasta el límite. Debemos casi que 90 centavos de cada dólar que se produce en El Salvador. Hay una seria falta de fondos. Y eso, por ejemplo, incluso llegó al punto donde los primeros meses de la gestión de la nueva asamblea, todas las plenarias se aprobaba deuda y se sigue aprobando deuda y más deuda y más deuda. Entonces eso se tiene que pagar tarde o temprano. Mecanismos como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, que son los que le suelen prestar dinero a los gobiernos, suelen tener algunos parámetros de transparencia y parámetros como de respeto de derechos humanos, etcétera, que deben de cumplirse para poder acceder a financiamiento. Entonces, si no se cumplen los parámetros, si desde afuera se ve a El Salvador como un gobierno que va cada vez más autoritario o cada vez menos democrático, en el sentido que no hay, digamos, balance de poder, no hay contrapesos, está ese riesgo de no acceder a esos recursos que necesitamos. También, por ejemplo, con la ley esta que se presentó de agentes extranjeros, hubo muchísimos actores en la comunidad internacional que dijeron esto es un gran problema. Incluso se han detenido fondos que iban a beneficiar a salvadoreños, por lo que ven como un ataque a la libertad de expresión, a la libertad de asociación. Entonces son esos los problemas, el no acceder a fondos. De hecho, sobre eso quería comentar. Desde Tracoda, ¿cuál es la visión que se ha tenido sobre la ley de agentes extranjeros? Pero eso, luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. La organización Transparencia, Contraloría y Datos Abiertos es una ONG muy reconocida en El Salvador, aplaudida por muchos y también criticada por otro sector. Respecto a la ley de agentes extranjeros, nosotros queremos saber qué tanto podría afectarles. ¿Será que simplemente su trabajo no se va a ver afectado? ¿Podrán seguir con normalidad? ¿Cuál es la visión de Tracoda? Diego Jacobo. Gracias. Sí, la verdad es que en general como organizaciones vemos con muchísima preocupación esta propuesta de ley porque tiene los elementos como, vamos a decirlo así, para criminalizar a las personas que exigen rendición de cuentas y exigen transparencia a su gobierno. Y si quiero hacer, digamos, un pequeño énfasis en Tracoda como organización, nosotros hace 5 años que venimos trabajando, somos una organización compuesta por jóvenes, creo que el mayor de nosotros tiene 30 años, y es un esfuerzo completamente orgánico, es decir, algo que nació con un grupo de jóvenes que tenían 20 y tantos, con esta ley de acceso a la información pública que te mencionaba antes, que nosotros la vimos como, o sea, tenemos una gran herramienta acá, y con la convicción de básicamente transparentar, ¿no? de exigir rendición de cuentas a los funcionarios, el empoderarse del hecho de pensar, pero o sea, no solo pensarlo, sino saberlo, que cuando tú le exigís algo a un funcionario,
Y si te dan información no te están haciendo ningún favor. O sea, como ciudadanos es una obligación, etcétera. Exactamente. Quienes somos los dueños de esto, quienes somos los jefes, somos los ciudadanos, ¿no? Entonces, con esa visión nació Tracoda hace como 5 años, como te digo. Desde entonces, bien que mal, hemos ido avanzando, logramos establecernos como una organización, ya jurídicamente, con la personería jurídica, que fue todo un proceso bien complicado. Y con eso, pues, como cuando uno trabaja, se es activista en algo, hay fondos de cooperación que están alineados con tus objetivos. Entonces puedes acceder a cooperación y puedes, o sea, ya con recursos, ya puedes trabajar de una forma, o sea, tener mucha más incidencia, ¿no? Hacer actividades, por ejemplo, nosotros hacemos talleres de formación con jóvenes para enseñarles cómo usar la ley de acceso a la información pública, cómo exigir cuentas a los políticos, etcétera. Cómo ser ciudadanos con la capacidad de incidir, básicamente. Y para eso se necesitan recursos, ¿no? Puedes ser muy idealista y tener muy buenas ideas, pero si no tenés recursos para hacer actividades, entonces no se puede hacer, ¿no? Entonces, con esa visión es que nace Tracoda, y solo lo quería traer aquí a colación porque otra vez somos un grupo de jóvenes donde esto lo comenzamos como un hobby. Hoy, gracias a los fondos de cooperación, que otra vez van en la línea de los objetivos que nosotros buscamos, no es que se nos imponga una agenda, pues ya podemos trabajar de eso. No nos vamos a hacer millonarios, porque no nos vamos a hacer millonarios, pero logramos establecer algo, ¿no? Entonces, y son organizaciones, son esfuerzos así orgánicos, cosas que vienen desde la ciudadanía, que se reúnen por temas no necesariamente de transparencia, puede ser acceso al agua, puede ser seguridad alimentaria, puede ser, etcétera, ¿no? Desarrollo juvenil, cualquier tema que pueda ser. Somos las que estamos en peligro si se aprueba esta ley. Y muchísima población que es beneficiada directamente por las organizaciones son las que están en peligro. ¿Por qué? Primero, el impuesto del 40% es un impuesto que en ningún lugar del mundo se aplica, casi que para nada. De hecho, incluso los economistas dicen que cualquier impuesto arriba del 30%, y eso es con renta, eso es con propiedad, ¿no? O sea, no es aconsejable. Y un impuesto de este tipo a nosotros nos vuelve inviable. O sea, nosotros no podríamos seguir funcionando. Si se nos quitan el 40%, imagínense si uno tiene un salario de, bueno, si a vos te dan $100 y te quitan 40, es bien complicado, ¿no? Entonces, primero eso, pero luego también porque no hay reglas claras. Entonces, por ejemplo, se mencionan multas que van hasta como los $250,000 en caso que se incumpla un requisito que pone la ley. Pero la ley todavía no te dice cuáles son los requisitos que se pueden incumplir, porque todavía no hay un reglamento, ¿verdad? Entonces, y la ley no lo desarrolla. De hecho, el reglamento lo puede adoptar el presidente de la forma en la que, o sea, las reglas que él quiera poner, porque la ley le da la potestad al presidente de hacerlo y lo pueden poner. Entonces, podemos tener multas como de $150,000, incluso la cancelación del partido, la cancelación de la organización, por incluir reglas que ni siquiera sabemos cuáles son, ¿verdad? Para empezar. Después hay una criminalización con las personas. La ley menciona, el lenguaje menciona algo así como por actividades que dañen la soberanía nacional, se puede caer en un delito de 2 a 5 años de cárcel. O que perturbe el orden público. O que perturbe el orden público. Pero ¿quién define qué es eso? Y quien va a definir qué es eso es el Ministerio de Gobernación, porque es el ministerio, el registro que van a crear. Entonces, porque no hay, es decir, la ley es completamente vaga. Entonces, a la población sí quisiera trasladarle esa preocupación que nosotros tenemos, el peligro que esto representa para cualquier asociación. Incluso hablan de personas individuales y de cualquier tipo de remuneración que se da, no solo donaciones, incluso podrían llegar a ser remesas, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a definir qué tipo de acciones atentan contra la soberanía? Exigir transparencia podría ser una, no sé, digamos, exigir una ley del agua podría ser. ¿Quién lo define eso, verdad? Entonces, es demasiado poder para darle a un gobierno, demasiado. Son la clase de cosas que nosotros
queremos evitar, porque la idea es cada vez proteger más el derecho de asociación y de libertad de expresión y la capacidad de criticar cuando haya que criticar y de construir cuando se puede construir. Entonces hay mucha preocupación con esto. Me encantaría que podamos seguir dialogando sobre este tema tan importante, siempre y cuando vayamos a la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. ¿La ley de agentes extranjeros realmente fortalece al Estado? ¿Lo protege de intervención extranjera? ¿O afecta como tal a las ONG independientemente de su trabajo? ¿Cuál es tu visión, Diego? Gracias. La verdad es que es una ley que de aprobarse se afectaría directamente, bueno, no solo a las ONGs, a la población en sí, porque la población se ve muy beneficiada de varios proyectos. Por ejemplo, estos proyectos que hace la cooperación de Alemania, son fondos que dan para desarrollo comunitario, que de hecho ahorita se han suspendido porque está la incertidumbre de saber si se va a aprobar o no la ley. Hay varias organizaciones, yo lo mencionaba antes, como ya te decía, el 40%, o sea, que te quiten el 40% de los recursos para cualquier cosa es demasiado, o sea, es completamente inconcebible casi que te estén quitando. De hecho, no es ni siquiera el 40%, porque todavía sobre eso hay que pagar renta, sobre eso hay que pagar impuestos de IVA que se pagan porque las organizaciones las pagamos, porque le respondemos a Hacienda, porque toda nuestra contabilidad la tiene Hacienda, o sea, todos los ingresos que manejan las organizaciones, todos esos datos ya los tiene el gobierno. Entonces es mentira que no se transparentan, pero o sea, como se paga impuestos y se paga todo eso, es básicamente el 50%. Y no es tanto el problema eso de pagar esa cantidad de dinero, que es un problemón. El problema es la arbitrariedad, es decir, la falta de reglas claras, que en cualquier momento, cualquier proceso, cualquier actividad que vos hagas pueda violar una norma que otra vez ni siquiera sabemos cuáles son, o puede violar un plazo, y te cae cancelación y te cae una multa de miles, decenas de miles de dólares. ¿Qué es lo que va a pasar? Varias organizaciones lo que van a hacer mejor es que si se aprueba esta ley van a desaparecer. Y van a eliminar la personería jurídica, van a dejar todo el trabajo que se hace, porque es arriesgarse. De hecho, ya de por sí hacer este trabajo es arriesgado. Si exigir transparencia, pues siempre le va a resultar incómodo a cualquier gobierno. Es algo que venimos haciendo desde hace años nosotros. Hay un riesgo inherente. ¿Ustedes han recibido amenazas, Diego? Amenazas explícitamente no. Podemos ser, pues nos alegramos de eso, no hemos recibido todavía, pero sí es una amenaza, por ejemplo, esta ley. Vaya, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si la ley entra en vigor, si la ley la aprueban, una ley entra en vigor 8 días después que se publica. En ese periodo tendría que crearse este registro para que todas las organizaciones, fundaciones, etcétera, en El Salvador se registren. Porque en el momento en que entra en vigencia esta ley, desde el primer día, no puedes hacer ninguna clase de actividad que pueda violar la normativa o que incluso pueda interpretarse que atente contra la seguridad nacional, porque entonces desde el primer día ya puedes acarrear multas y puedes acarrear, incluso pena de cárcel. Hay un espacio como de 180 días para inscribirse, pero ¿qué pasa? Pero otra vez, si desde el primer día no puedes actuar, todos los trabajos en El Salvador, todo lo que hacen todas las organizaciones va a quedar paralizado, porque va a haber un miedo que lo que sea que vos hagas más adelante pueda ser usado en tu contra. O sea, hay algo tan básico como, por ejemplo, talleres de formación, etcétera.
porque otra vez no sabemos qué es cuál es la línea entre qué es lo que representa un ataque a la soberanía nacional, ¿verdad? Entonces, en la práctica lo que va a llevar es que muchísimas organizaciones van a desaparecer, van a decir, no vale la pena el riesgo, ¿verdad? Y lo cual es una completa lástima, porque se va a perder beneficios que llegan directamente a la población, y son varios. Eso pasó en Nicaragua, por decirte algo. A este gobierno no le gusta que lo comparen con Nicaragua, pero sigue haciendo muchas cosas que se parecen a Nicaragua. Eso pasó con la ley esta de los agentes extranjeros que adoptaron allá. Varias organizaciones mejor desaparecieron, y de las fuertes que tenían la capacidad como de asumir esas, digamos, las multas que les ponen y todo, van cada vez, o sea, va a llegar un punto en el que van a desaparecer. Entonces, en la práctica eso puede llevar a un peligro de, en esencia, criminalizar la actividad organizada en El Salvador de las asociaciones. Okay. Entonces, Diego, como ciudadanos, ¿qué debemos hacer desde nuestra parte para fortalecer la transparencia y la democracia? Pero eso, luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. ¿Qué podemos hacer para fortalecer la democracia y la transparencia? Eso que nos lo diga Diego Jacobo. Sí, hay varias formas, la verdad, pero yo creo que la principal es el de verdad empoderarnos como ciudadanos y exigir cuentas. O sea, es que en eso recae todo, porque básicamente en cualquier elección nosotros damos un voto de confianza a cualquier funcionario. Pero eso no puede ser una confianza ciega. O sea, los partidos políticos, los funcionarios, no son equipos de fútbol a los que los vamos a estar apoyando incondicionalmente, sino que son delegados a los que se les da un voto de confianza, pero que después me tienen que exigir, o sea, me tienen que rendir cuentas de cómo utilizan nuestro dinero, cómo están cumpliendo con las necesidades y las promesas que hicieron que iban a hacer, y si no lo hacen, pues también criticar eso, ¿no? Entonces, es básicamente eso, exigir cuentas y empoderarnos como ciudadanía y exigir que hagan las cosas que nosotros necesitamos. Ok, muchísimas gracias, Diego, por habernos acompañado en esta noche. Esperamos tenerte nuevamente. No, muchas gracias a ustedes y pues estamos a la orden. Feliz noche a todos. Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y como siempre, recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse.